Bienvenidos a este espacio de la Iglesia Cristiana El Almendro. Palabra y verdad. Donde todos los miércoles y viernes de cada semana estaremos resolviendo dudas e inquietudes acerca de la palabra de Dios y situaciones del diario vivir. Compartiendo con ustedes el mensaje de vida. Hola, buenas noches, familia Almendro, deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche de bendición. Hoy traigo con ustedes un tema que por ahí me preguntaron, en realidad me lo preguntó una amiga y me preguntó acerca del tema de las primicias. Hace poco, finalizando el mes de enero, iniciando el mes de febrero, se hicieron en gran parte de las iglesias de la prosperidad o de X iglesias, porque pues en realidad vi el tema en varios lugares, el tema de las primicias, ¿no? Entonces me preguntó ella si las primicias era bíblico sobre todo en el nuevo pacto, ¿no? Para el creyente, ¿no? Entonces, yo le quiero responder a ella con lo siguiente, y pues de antemano le digo a ustedes que no es bíblico y les quiero dar a ustedes el argumento, ¿no? Obviamente, para hablar de esto, yo sé que voy a tocar de pronto muchas partes sensibles de algunas personas, porque para muchas personas es bíblico dar las primicias, no porque hayan leído la escritura ni porque entiendan el pacto ni el tiempo en el que están, sino porque su pastor, muy querido él, les aconsejó de que tenían que dar las primicias, ¿no? Entonces, vamos a ir al texto. En Éxodo capítulo 23, 19, dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Y ahí enseguida, ahí en Éxodo 34, 22, en Éxodo 34, 22, hay unos capítulos más adelante, dice lo siguiente: también celebrarás la fiesta de las semanas, de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Entonces, obviamente para iniciar este tema quiero hablarles acerca de a quién fue dirigido esto, ¿cierto? Entonces, las primicias fueron dirigidas principalmente a los judíos. Recordemos que las primicias es algo diferente, por ejemplo, al diezmo, porque hay gente que relaciona el diezmo con las primicias y con los pactos. Las primicias es netamente un mandamiento para el pueblo judío. Entonces, el pueblo de Israel, Dios los lleva a conquistar la tierra prometida, que era Canaán, y allí les reparte a todas las tribus de Israel la parte que le correspondía, ¿cierto? Solamente una tribu, que es la tribu de Leví, no podía poseer ninguna parte de la tierra prometida, ya que la tierra prometida para la tribu de Leví era Jehová Dios, ¿cierto? O Yahvé. Entonces, la tierra prometida para ellos era el estar de sacerdotes, de sumos sacerdotes en el templo, ¿no? Encargándose de toda la parte cultica. Entonces, como ellos no podían ni cultivar, ellos no podían hacer ningún tipo de labor pastoral, ni podían trabajar la tierra, entonces Dios le ordena a las demás tribus que sí recibieron la herencia llevar los primeros frutos. Esto con el propósito de que los sacerdotes y el sumo sacerdote tuvieran con qué sobrevivir. Entonces, hay que entender esto bajo estos parámetros. O sea, eso era dado en el Antiguo Testamento porque la tribu de Leví no tenía herencia. Ellos no podían trabajar. Entonces usted me va a decir, pero el pastor en la actualidad tampoco debe trabajar en lo secular, por lo tanto le vamos a entregar las primicias. A ver, no solamente le leí Éxodo capítulo 23, 19, que es donde está el mandamiento, ¿cierto? Dando a entender que hay mandamientos fuera de los 10 mandamientos, porque otra persona también me dijo que solamente habían 10 mandamientos. No, son alrededor de 613, y este es uno de los otros mandamientos, en donde se le ordena al pueblo que tiene que entregar las primicias de los primeros frutos a los sacerdotes, ¿cierto? Pero también en Éxodo capítulo 34 también les dicen de otro tipo de fiesta. Entonces, para que usted pueda entender el tema a claridad, usted tiene que documentarse. ¿Documentarse por qué? Porque el tema es que hay muchas personas que hablan porque el pastor se los dice. Y yo le voy a decir a usted algo, mi querido hermano, y es que usted tiene que cuidarse de lo que dicen los pastores. Usted tiene que cuidarse. ¿Por qué? Porque nosotros, los pastores, hablamos y traducimos o interpretamos, aunque la Biblia ya esté interpretada,
o sea, nosotros damos el mensaje conforme está en la escritura, ¿cierto? Pero de pronto algunos de nosotros, del gremio pastoral, cometemos errores porque queremos influenciarlo a usted para que usted lleve los dineros a las arcas para generar un recaudo para de pronto algún tema en el templo o algún tema personal, una camioneta, etcétera, no sé. Entonces, yo les quiero decir esto porque es que es un tema delicado. ¿Por qué es un tema delicado? Porque la escritura habla de que hay dos tiempos. El tiempo de Israel era el tiempo del Antiguo Testamento, por lo tanto era el tiempo del Antiguo Pacto. Cuando viene Jesucristo, Él se convierte en nuestras primicias. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 dice que Jesucristo es nuestras primicias, o sea, es nuestra primicia. Entonces, la escritura en el antiguo pacto era sombra y figura de las cosas que habían de venir. Por ejemplo, el tabernáculo de reunión era sombra y figura. Todos los utensilios, todo lo que había, la fuente, lo que había, el arca, todo era sombra y figura de Jesucristo. De hecho, hasta los mismos telares con los que fueron cubiertos el arca, el atrio, todo es sombra de Jesucristo. Entonces, hay cosas que son simbólicas en la Biblia que usted tiene que ser consciente de que tenían otra intención. Entonces, nosotros recibimos ya la mayor primicia para toda persona, ¿cierto? ¿Que quién es? Jesucristo. Entonces, cuando usted lleva las primicias porque su pastor se lo dice, usted está incurriendo en un delito delante de Dios. ¿Por qué? Porque usted está volviendo al viejo pacto, al antiguo pacto. Entonces, para darles una breve explicación, quiero tocar un tema que es aún más delicado que la misma celebración de las fiestas, ¿no? Que, por ejemplo, es el tema de la circuncisión, ¿no? ¿Debemos o no debemos incursionarnos nosotros los cristianos? Obviamente que no, porque nosotros somos gentiles. Entonces, de la misma manera que no debemos incursionarnos, tampoco tenemos la obligación ni tenemos por qué entregar las primicias porque era dado a los judíos. Entonces, ahí en Gálatas capítulo 5, versículo del 1 al 4, quiero que leamos el texto, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo del 1 al 4. Mire lo que dice el Espíritu de Dios a través del apóstol. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando usted trata de cumplir la ley, usted abandona la gracia según lo que está escrito acá, ¿cierto? Entonces hay iglesias, es que, mire, ni siquiera los reformadores de la iglesia empezaron a pedir las primicias. Fue mucho tiempo después los predicadores de la prosperidad. Claro, vamos a acoplar una fiesta para que las personas traigan su ofrenda, traigan su diezmo. Usted mira, hay iglesias bautistas, iglesias luteranas, hay iglesias que fueron las que iniciaron el tema de la reforma al salirse del vínculo de la iglesia católica, que ellos nunca hicieron eso. Ya un tiempo después fue cuando las iglesias de la prosperidad empezaron a acomodar cosas para poder recaudar fondos. Entonces es algo antibíblico. Aquí dice, ya usted debe estar libre en la libertad que le dio Cristo y no volver otra vez al yugo de la esclavitud. ¿Cuál era el yugo de la esclavitud? La ley. ¿Por qué? Porque usted tenía que todos los días estar cumpliendo la ley. Si usted no cumplía la ley, tenía que ser apedreado o tenía que recibir la maldición. Por eso es que en Deuteronomio capítulo 28 dice, acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para orar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces, es necesario que el creyente entienda en qué tiempo, como lo estaba diciendo al inicio, en qué tiempo usted está. Usted está en el nuevo pacto, no está en el antiguo pacto. Entonces, la ley está puesta para que Dios la ponga en el corazón. Por eso les estoy explicando que es un tema muy diferente del diezmo, porque el diezmo está antes que la ley. Entonces, el diezmo fue dado a Abraham, que en otro capítulo de Palabra y Verdad les voy a explicar acerca del diezmo, ¿cierto? Lo mismo acerca de los pactos. Pero hoy quiero hablarles acerca de
las primicias porque esa es una mala práctica que están teniendo los pastores en la actualidad. Y esa práctica la hacen revolviendo la ley con la gracia. Entonces, cuando a mí me conviene que la gente lleve el dinero, entonces voy a utilizar la ley. Pero cuando a mí me conviene que las cosas se hagan con el amor de Dios y yo voy a mostrar amor, entonces voy a utilizar la gracia. No, Dios no recibe gente tibia. Hay que entender, o es frío o es caliente. Entonces, aquí la escritura dice que si usted se circuncida, que es algo mayor que celebrar las fiestas, de nada tiene provecho. Y si se circuncida tampoco, porque si usted se circuncida, no tiene usted nada que ver con Cristo. ¿Por qué? Porque ya usted está bajo la gracia. Entonces, cuando usted trata de cumplir la ley, según el versículo 4 y 5, usted cae de la gracia. O sea, usted niega completamente el sacrificio del Señor Jesucristo, quien es nuestra primicia. Entonces, en Éxodo, capítulo 19, 20, dice que el propósito de Dios es volvernos a nosotros sacerdotes. Y a los sacerdotes tenían que dársele que las primicias. ¿Quién nos dio a nosotros la primicia? La gran primicia. El Dios Padre Todopoderoso. ¿Quién nos dio? Nuestra mayor provisión. ¿Y cuál es nuestra mayor provisión? Su Hijo. Nosotros somos bendecidos porque tenemos la mayor primicia. Jesucristo es la mayor primicia. Entonces, ahí en Santiago, capítulo 2, versículo 10, dice que sí. Dice que toda persona que trate de cumplir la ley, pero que erre en un solo mandamiento, Santiago capítulo 2, versículo 10, tiene que cumplir toda la ley, o de lo contrario, ha defraudado toda la ley. Entonces, es indispensable que la persona entienda en qué tiempo está. También en Romanos capítulo 6, versículo 14, dice que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, como ya no estamos bajo la ley, debemos ponernos en el lugar de la gracia. Entender que estas son fiestas, y si usted va a celebrar las fiestas de las primicias, tiene que celebrar todas las fiestas, tiene que circuncidarse, tiene que volverse judío, o sea, tiene que hacer una cantidad de cosas para poder cumplir la ley. Recuerde que son 613 mandamientos. Entonces las personas llevan las primicias porque el pastor les dice que de esa manera Dios va a empezar a bendecir el año. Hombre, para los que están en Cristo Jesús no hay condenación, no hay maldición. No hay nada. Su mayor bendición ya es Jesucristo. De ahí en adelante, las personas tienen esto como un agüero. Es la palabra correcta, sí, amor, es un agüero. Las personas tienen esto como un agüero. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues si yo voy y llevo la primicia, y el pastor sabe eso, ¿cierto? Entonces, si yo llevo mi primicia, me va a ir bien todo el resto del año. No, si usted quiere que le vaya a ir bien, primero dependa de Dios, dependa de Jesucristo, y trabaje, haga las cosas correctamente y entendiendo en qué tiempo usted está. ¿Estamos bajo la ley? No, estamos bajo la gracia. Bendiciones, shalom. Escribirnos al siguiente correo, iglesiacristianaelalmendro22@gmail.com, o en el botón de comentarios de nuestros videos. Porque toda la escritura es un mensaje enviado por Dios, y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16-17. Bienvenidos.